sin más. Teníamos pendiente algo que no habíamos hecho hasta ahora, que era, hay muchos casos que están judicializados en este momento y estamos hablando muy poco de ellos. Es verdad que tienen un pequeño inconveniente, que es muy difícil medir a tiempo presente qué consecuencias y qué gravedad hay de los casos de judicializados en este momento que están marcando un poco la agenda política de estos días, porque hasta que no pase un tiempo, salvo que provoque una dimisión o provoque, no sabes aún la gravedad hasta que no haya una sentencia, pero bueno, dado que está marcando la agenda, pues están ya ocupando una parte de hemeroteca. Uno de ellos tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Sabe que estos días se ha conocido que han imputado a 3, bueno, me hace gracia porque todos los medios siguen usando el término imputado. Sabe usted que se cambió por ley imputado por investigado porque se entendió en la etapa del señor Rajoy que lo de imputado sonaba muy feo y que se cambiaba por investigado, pero los periodistas han pasado el tema y siguen todos usando el término imputado precisamente porque saben que vende más el titular. Entonces les ha dado igual que judicialmente haya dejado de existir y todo el mundo sigue usando el término imputado para cuando alguien es investigado con derecho a abogado. Bueno, el caso es que están imputados 3 personas de la Comunidad de Madrid de los protocolos de las residencias durante la pandemia. Esto viene de una serie de procesos realizados por la oposición, es decir, el Partido Socialista más Madrid fundamentalmente, porque Podemos no tiene presencia en la Asamblea de Madrid, y también un grupo de personas que perdieron a familiares durante la pandemia y que podemos asumir que están más identificadas con la oposición que con el gobierno. Y también estas personas han presentado este pleito. Este pleito no es directamente contra la señora Isabel Díaz Ayuso. Según dice, no estaba plenamente de acuerdo con él. Decidí avalar dicho protocolo de forma general. 4 versiones del llamado protocolo de la vergüenza, a pesar de que, según dice, no estaba plenamente de acuerdo con él. Decidí avalar dicho protocolo de forma general a expensas de futuras modificaciones. Carlos Moore dice que discrepaba con los criterios de exclusión de los residentes dependientes, a los que se les impidió desplazarse a un hospital cuando enfermaban. Unos criterios que atribuye a Martínez Peromingo, el encargado de coordinar los borradores previos a la criba. Lo único en lo que no había un consenso absoluto eran los llamados criterios de recomendación o de traslados establecidos inicialmente en los protocolos de la doctora Vidán y del doctor Martínez Peromingo. Pero Martínez Peromingo, que acabó sustituyéndole en el cargo y firmando un protocolo complementario, dice que tampoco estaba de acuerdo con el documento de Moore. Era más restrictivo, en el cual le manifestamos al doctor Moore que no estábamos de acuerdo. Y se lo dijo, que era demasiado. Cometió muchos errores, no dejándose asesorar. En sus declaraciones solo coincidieron en que el protocolo no tenía que aplicarse obligatoriamente, que eran simples recomendaciones. Era una guía de actuación, un conjunto de recomendaciones. Un conjunto de recomendaciones o de guía. Aunque la idea que hay es que los protocolos que aplicó la Comunidad de Madrid durante la pandemia, en la que no trasladó a hospitales a determinadas personas de avanzada edad, fue lo que provocó su muerte. Es un poco la idea que hay. De hecho, hoy estaba una de estas personas que iba a declarar, un alto dirigente decía, bueno, alguien que tenía responsabilidades en los protocolos, y había un grupo de familiares y dirigentes del partido que le estaban abucheando. Bueno, esta es una tertuliana que se llama Afra Blanco, que deja claro cuál es el objetivo. La pública madrileña de nuevo en manos de Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, sí, en mi opinión, hubo una acción negligente, inhumana, indigna, que tiene que ser absolutamente resuelta y con una máxima responsable que se llama Isabel Díaz Ayuso. Fijaros, porque vamos a ver la imagen y las declaraciones. Es el único de los imputados que ha hecho declaraciones. Se llama Antonio Burgueño, es uno de los altos cargos. El viernes no sabíamos que estaba también tirado a declarar como imputado. Finalmente se suspendieron las declaraciones y él, antes de entrar, claro, la gente que estaba allí concentrada le ha gritado, le ha descalificado. Es uno de los señalados por esta investigación judicial. Burgueño. No tiene nada que decir, es para mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. No sé si se ha oído, pero hay una señora que está diciendo: esta foto es de mi madre. Ustedes colaboraron con matarla. Está diciéndole a este señor, que era a quien se atribuye algo de responsabilidad en los protocolos, dando a entender que desde su punto de vista es directamente poco menos que un asesino para ella.
las finales están diciendo tienes que ser valientes y señalar, porque evidentemente aunque el imputado sea este señor, lo que quieren no es este señor, lo que quieren es que este señor diga, no, a mí me lo ordenó Isabel Díaz Ayuso, que es el nombre que ellos quieren para este asunto, sospecho. Por eso dicen, tienes que señalar. Porque da la impresión de que básicamente el objetivo de la imputación de este es intentar que señale como mínimo al consejero señor Ruiz Escudero. En esta España ¿En esta España qué, señor Burgueño? Acabe la frase, por favor. Y los ciudadanos somos estamos en el mismo sitio. En esta España, las víctimas y los ciudadanos estamos en el mismo sitio. Muchas gracias. El periodista. ¿Quién ordenó crear los protocolos de la vergüenza, señor Burgueño? No está que la pregunta sea quién ordenó los protocolos de la vergüenza, que es una pregunta objetiva. De estilo de objetividad, eso le iba a decir, sí, totalmente. Lo que ha dicho este señor es, en esta España, las víctimas y nosotros tenemos que estar siempre del mismo lado. Supongo que es su forma de decir que no quiere polemizar con las víctimas que están ahí, digamos, diciéndole cosas, supongo, no agradables. El argumentario del Partido Popular en todo esto es decir, no, si todas las comunidades hicieron lo mismo. Era la pandemia, están desbordadas y todo el mundo tenía un sistema para no derivar a la gente, digamos, que se daba ya muy mayor o en circunstancias que fuera, a hospitales. Estaba en la lista del señor Ignacio Escolar y desmentía ese argumentario del PP de la siguiente manera. El hecho en la pandemia en Madrid, o como ha ocurrido más recientemente en La Dana, se genera un enorme debate de desinformación alrededor del todos son iguales, que acaba siempre como acaba. Pero igual, haber un juzgado diciendo a la gente, pues mira, no, esto es de la Generalitat y no de Teresa Rivera. Y luego, en cuanto a Madrid, en Madrid hubo una incompetencia dolosa. Y además es bastante fácil de demostrar porque existen datos. Hace poco estuve repasando los que recopiló Miguel Sebastián, el exministro, que tiene un trabajo bastante interesante sobre la mortalidad, y lo que te sale es que en Madrid hay un 33% más de mortalidad en general en la pandemia que en el resto de España. ¿Por qué? Por la libertad de las cervezas y las cañas. Porque en muchas reuniones sobre las decisiones médicas, y esto está contado por gente que dimitió en esa reunión, hubo argumentos del tipo, es que cerrar determinadas cosas contradice mi mensaje político. Entonces, esto fue doloso. Y sí, en otras comunidades autónomas hubo triajes, claro que los hay, siempre los hay. Y si tienes más de 80 años y tienes un fallo multifuncional, pues no te derivan a un hospital. Pero aquí hablamos de que el triaje doloso consistía en, si estás en una residencia y no tienes seguro, te quedas ahí. Ese es todo el triaje que se hizo, no hubo más, ¿eh? No hubo más. Si estás en una residencia y no tienes un seguro privado, ahí te quedas. Eso no pasó. Ahí te quedas. Eso no pasó en ninguna otra comunidad autónoma, por mucho que ahora intenten jugar algunos medios o algunos periodistas al todos son iguales, todo es igual aquí que allá. Pues no, igual aquí que allá no. Y si alguien tiene pruebas de que en Aragón fue igual, pues que se vaya a un juzgado y lo denuncie. Eso hacía el señor Escolar como para desmentir el argumentario pepero de que todos hicieron lo mismo durante la pandemia. Esos son los procesos que están abiertos y, digamos, el que puede molestar más a la señora Díaz Ayuso, ahora que parece ser que han dejado el tema del novio aparcado, ya lo recuperarán, pero ahora lo quieren centrar en la imputación de estos tres, que creo que ninguno de los tres sea especialmente conocido. Hemos visto la cara de uno de ellos. Pero, en fin, yo aquí diferenciaría entre la clave electoral, que no tengo claro que esto perjudique mucho electoralmente al Partido Popular, porque diría que este tema de residencia ya lleva abierto antes de las últimas elecciones y no parece que afecte mucho, con que también parece lógico que se investigue si ha podido haber algún tipo de negligencia y una responsabilidad, e incluso, por qué no decirlo, algún tipo de responsabilidad penal, que es lo que se está mirando, ¿no? Y es lo que entiendo que está ahí abierto ese proceso. Bueno, a mí es que todo lo que tenga que ver con la pandemia y cómo se gestionaron en general ciertas cosas, y ya no voy a esto, sino digo familiares que murieron en residencias y que no se les pudo ni ir a despedir. Pero bueno, ya con la perspectiva un poco del paso del tiempo y de los años, vemos ciertas cosas que, en fin, no metiéndome en ese tema y entrando en lo que estamos hablando, aquí hay una realidad, y es que hay, por, digamos, la Comunidad de Madrid, una acción negligente, que se ha comprobado, que se está demostrando que no se llevó bien y no se hizo bien y que fue causante de muchas muertes. Vale, eso es así, es una realidad y es normal que mucha gente quiera explicaciones respecto a sus familiares, etcétera, etcétera. Lo que ocurre aquí es que en esta España nuestra, en este maravilloso país, hay muchos que evidentemente, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dicen, hombre, la oportunidad perfecta para acabar
con Isabel Díaz Ayuso. Ya que no podemos en las urnas, vamos a ver si con esto nos la llevamos por delante. Porque es el estilo que se lleva en este país. Es como en las urnas no podemos, como con votos no podemos ahora mismo. Escuche, y digo lo mismo de Pedro Sánchez, ya lo sabe, me da exactamente igual. Sí, Es el buscar giro que hace que yo he hecho, lo algo. explico por qué lo he hecho. Porque yo, el giro que hace que me usted así es porque yo sí creo que es bastante plausible que haya habido una gestión negligente, y precisamente me parece muy oportuno que se investigue para saber hasta qué grado llegó esa negligencia. Lo único que me hace dudar es que yo no me atrevería a decir que eso causó muertes, porque no tengo claro si en otro lugar se hubieran producido o no. A lo mejor sí, me dice, no, es que si hubieran estado derivadas hubieran salvado la vida, pero que no estoy seguro. Tiene usted toda la razón del mundo, efectivamente, de acuerdo. Que se redujeron las posibilidades, podemos decir, o que no se hizo todo lo que se pudo. Entiéndame. Pero sí, tiene usted razón. No es causar muertes, efectivamente. A lo mejor sí, pero dice que no es seguro. Sí, Digamos, no, pero mejor como lo comentó usted, tiene razón. Televisión Española habla un poco cómo se han comportado. También es verdad que aquí hay un problema, que esto es lo que me da un poco grima de la política, que es que el gobierno de la Comunidad de Madrid, no por cómo es la política, no puede reconocer ningún tipo de error porque se entiende como debilidad. O sea, porque podría haber un debate de decir, oye, al margen de la responsabilidad penal que puede haber, que eso lo dirá la justicia, decir, No lo decir, hicimos oye, bien. es que no estamos preparados ahora de lo que era una pandemia, ahora que ya sabemos, vamos Claro. a ver cómo tener protocolos preparados para que si esto vuelve a pasar, no nos pille otra vez tal. Porque es evidente que no estaban preparados para eso. Pero como no pueden hacer eso, porque en la política tiene ese comentario asqueroso de que tienes que ponerte chulito y decir, no, todo lo hicimos bien y lo peor la oposición y Pedro Sánchez peor, que es el único discurso que hace, pues digamos que no tengo claro que ni el gobierno de la Comunidad de Madrid ni nadie del Ayuntamiento de Madrid tenga ganas ni siquiera de reconocer ningún tipo de error, porque les parece que reconocer un tipo de error es como dar un regalo a la oposición. Entonces es la parte, digamos, que más me da un poco... Le digo una cosa más, voy incluso más allá. Y esto es así. ¿Usted cree que si esto hubiera sido al revés, si el partido que gobernara fuera otro, hubieran tomado la misma actitud, una actitud crítica, esa actitud crítica que desde la oposición está teniendo y que reconocen claramente qué es lo que ha pasado? Se estaría haciendo política igualmente y no reconocería los errores. Le recuerdo que si ahora está usando los muertos el Partido Socialista en el tema de los muertos de residencia, hemos visto al Partido Popular usar los muertos de ETA, hemos visto usar los muertos de no sé qué, o sea, usar muertos es una costumbre habitual de nuestros políticos, ¿no? Los del 11M, tal, además. Pero fíjese en esto. Ha habido respuesta y ha sido esta. Investigados por la presunta comisión de un delito de denegación de asistencia sanitaria previsto en el artículo 511 del Código Penal a Carlos Moore y a Martínez Peromingo, antiguos directivos y responsables de los protocolos de derivación de las residencias de mayores en la Comunidad de Madrid. ¿Hasta qué punto está preocupada, presidenta? Es un asunto que estaba archivado hace 3 años. Ahora la Fiscalía ha cambiado de criterio y ha decidido reabrirlo y es toda la información que tengo. Esto después de, insisto, gestos que hemos visto como el que vivimos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Cuando se manifestaban los familiares de las víctimas y se vivió aquella imagen en la que se les señalaba diciendo el merchandising. Que me perdone el señor don Javier Ruiz de Televisión Española, pero creo que ha dicho que mientras se manifestaban los familiares de las víctimas, se reía el señor alcalde diciendo merchandising. Es evidente que está riendo, pero yo no soy un experto en caras, pero estoy casi seguro de que son los concejales de la oposición. De hecho, juraría que está Rita Maestre. Pero oye, si Javier Ruiz dice que son familiares de las víctimas, será verdad, lo he dicho, ¿no? Como el que vivimos en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Sí, porque ese es el otro de Sumar. Los familiares Sí. de las víctimas. Yo creo que son los de Más Madrid. Más Madrid, eso, perdón, de Más Madrid, sí. Pero bueno, sí. Que seguramente es un lapsus que ha tenido el señor Ruiz. No creo que haya tenido intención de dramatizar, que nos están riendo de los familiares de las víctimas. Yo soy mejor pensado que usted. Pienso que será un lapsus o que ha visto en la imagen lo que su cerebro quería que fuera real, básicamente. No creo que lo haya hecho de forma capciosa, quiero pensarlo, de verdad. Me gustaría decir una cosa, que es que han visto si es que puso Televisión Española. Me hubiera encantado poner Telemadrid para comparar. Pero es que Telemadrid no ha hablado de este tema hoy. O eso yo he estado muy tonto, porque estuve pendiente del informativo de Víctor Arribas, digo, a ver cómo sacan la declaración esta que hemos visto del funcionario, tal. Está hablando de otros casos de los del PSOE ahí, de tal. Pero, oye, o yo he estado muy torpe,
o no he visto ni un segundo dedicado a este tema en el informativo Telenoticias del señor Víctor Arribas del 26 de mayo de 2025. Si porque no conviene, fíjese, porque no conviene y porque si pudiera, la respuesta que daría el Partido Popular a todo esto sería cuando Isabel Díaz Ayuso contesta en esta comparecencia, en esta especie de meeting, ella lo que le pide el cuerpo es decir, pasa palabra. ¿Verdad? Porque si hay que te dice, solo tengo esto, otra cosa, mariposa. Ya está, pues por eso lo que hace Telemadrid no tiene necesidad de ponerlo, no la tiene, porque no hay forma de que esto le beneficie de ninguna manera. A no ser que digan, fíjese, algo que sería muy, bueno, extraño ver unos políticos, ¿no? En nuestro país que, como dice usted, reconocieran el error y dijeran, sí, se hizo mal, se cometieron errores, pero bueno, vamos a ver, pues, intentar solucionarlo para que no vuelva a suceder en el futuro. Pero claro, si reconocen el error, lo que sienten es que su silla peligra. Y aquí están todos por el maldito juego de las sillas de la política. Y es así, tanto unos como otros.